Por favor, a Juan 21 al 10. Vamos a leer todos juntos y luego vamos a hacer esta exposición de la resurrección de Cristo. Yo titulé este estudio La resurrección del Rey y el fundamento del cristianismo. Así que vamos a leer todos juntos. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro a Jesús. No sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro atrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos? Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, este es uno de los pasajes más importantes del cristianismo. A mí siempre me ha gustado ver, no sé si ustedes ven cuando los ingenieros derrumban edificios grandes y colocan explosivos en las partes claves del edificio, de los fundamentos, de los simientes, y se van un poquito lejos y de ahí apachurran ese botón rojo y empiezan las explosiones y empieza a caer el edificio, planta por planta, y se empiezan a ver los escombros y el polvo, y de repente viste un edificio inmenso ahí y de repente ves todo hecho polvos. La dinamita destruye los simientes de la construcción para convertir el edificio en polvo, en escombros. Hermanos, así también el diablo y sus agentes y los enemigos del cristianismo han tratado de explotar, han tratado de destruir los fundamentos del cristianismo, que viene siendo la resurrección de Cristo. Toda la fe cristiana, todo lo que nosotros creemos, está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor. 1 Corintios 15, 17 lo dice de esta manera. Pablo dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todavía no hemos sido perdonados de nuestros pecados. O sea, todo en la fe cristiana se basa en la verdad de que Cristo murió, pero también resucitó y de que Él está vivo. Hermanos, esa es nuestra fe. Que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó de los muertos. Ahora, si Él no resucitó, hermanos, entonces nuestra fe es vana. Todo en la fe cristiana se basa en esta verdad histórica. Jesús ha sido el único, escucha, el único hombre que se ha atrevido a decir de que Él era Dios, de que Él iba a morir, de que era necesario que Él muriera, pero que también al tercer día Él resucitaría. Él fue el único que se atrevió a decir eso, y Él fue el único que pudo cumplir eso. Ningún religioso en la historia ha podido decir y confirmar esas cosas. Nadie ha muerto y resucitado y luego se ha mostrado vivo a muchas personas. Jesús entonces es el único que ha podido llenar las profecías del Antiguo Testamento y que ha cumplido todo lo que Él dijo. Ese fue uno de los puntos principales de sus predicaciones cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él predicó que Él venía a morir por los suyos y que Él iba a resucitar de los muertos. Entonces, la resurrección, hermanos, fue el tema principal de Jesús, pero también fue el tema principal de los apóstoles, ¿verdad? Pedro, el día de Pentecostés, se para enfrente de estos fariseos y judíos
Y en Hechos 2:32 dice, a este Jesús Dios lo resucitó, del cual nosotros todos somos testigos. Hermanos, la predicación de los apóstoles, el tema principal era, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Ustedes lo mataron, pero Él está vivo. En Hechos 3:14 al 15, Pedro confronta a estos judíos. Miren el denuedo de Pedro, después de haber negado al Señor por temor a la gente que estaba a su alrededor. Ahora se para delante de miles de personas, donde estaban los judíos, donde estaban los fariseos, donde estaban los que mataron a Jesús. Y de repente se para y dice esto en Hechos 3:14, 15. Mas vosotros, escucha, negasteis al santo y pedisteis que se os diese un homicida, o sea, a Barrabás. Pidieron que se le diera vida a un asesino y pidieron matar al autor de la vida. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros vimos con nuestros propios ojos. De lo cual sabemos no solo que estuvo muerto, pero también resucitó y lo tocamos y lo vimos. Y aún uno de los discípulos Tomás metió su mano en su costado, ¿recuerdan? Entonces el énfasis de los discípulos fue la resurrección corporal de Cristo. Él no era un fantasma, Él no era una visión, Él resucitó con un cuerpo físico, pero glorificado. Él se comió un pescado. Entonces vemos de que vieron a Jesús glorificado. En Primera de Juan 1 dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos. Este era el Dios hecho carne. Ahora bien, como estudiantes de la Biblia, hermanos, debemos reconocer que hay varios retos para armonizar los 4 evangelios en la narración de la resurrección. Hay varios retos de interpretación bíblica porque algunos dicen unas cosas que los otros no lo dicen. Por ejemplo, Juan dice que iba María Magdalena a la tumba, pero Mateo dice que iba María Magdalena y la otra María. Y luego otro evangelio dice, creo que es Marcos, dice que iba María Magdalena, la otra María y Salomé, también la mamá de Jacobo. Entonces, hay retos para interpretar y armonizar los 4 evangelios, pero estas no son contradicciones, hay que aclarar eso. La Biblia en ningún aspecto, en ninguna parte de la Biblia se contradice. Leon Morris, un comentarista, dice lo siguiente: las diferencias entre los evangelios no son más que una demostración de la evidencia desde la perspectiva de cada testigo, no la repetición exacta de este evento histórico. O sea que lo que vemos acá es que los testigos presenciales, los que estaban ahí, los que vieron, los que escucharon, lo vieron de diferentes ángulos, lo vieron de diferentes puntos de vista y cada quien se enfocó en algo diferente. Es la verdad de los hechos, pero vista desde diferentes ángulos. Nadie, por ejemplo, cuando Juan escribió este libro, ya los otros evangelios habían sido escritos. Entonces él no iba a hacer una repetición exacta de los eventos, sino que él se enfocó en ciertos aspectos, ciertas perspectivas, ciertos detalles que los otros no se enfocaron. Los eruditos de la Biblia o los que estudian la Biblia también concordaron que esto le da más credibilidad a la Biblia, al no tener 4 narraciones coordinadas exactas de los hechos. O sea, no se copiaron, ok, voy a copiar lo que dijo Mateo. No, ellos escribieron, guiados por el Espíritu Santo, con su propia manera de escribir, su propia manera de observar, su propia manera de expresarse lo que vieron, de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. ¿Sí me explico? Entonces, Juan nos va a dar los detalles desde su ángulo, desde su punto de vista, de lo que él presenció. Ahora, para esto necesitamos ver por qué escribió Juan su libro.
Tienen que saber esto. Tenemos 2 años y medio repitiendo esto. ¿Quién sabe por qué escribió Juan el libro? Sí, estamos en el capítulo donde él dice eso. Si me acompaña el versículo 31. Dice el propósito del libro, y el versículo 31 dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero si ustedes se dan cuenta, Juan quiere que veamos que Jesús es Dios, que Jesús es deidad, de que Él es 100% hombre, pero Él es 100% Dios. ¿Cómo empieza Juan su evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Y el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y caminó entre nosotros. ¿Recuerdan? Entonces el punto de Juan es que veamos, por medio de este libro, evidencias irrefutables de que Jesús era Dios, Jesús es Dios. Entonces hoy vamos a estudiar 5 evidencias, hermanos, irrefutables de la resurrección de Cristo desde la perspectiva o desde el punto de vista o desde el ángulo de Juan, el apóstol Juan. Él en este evangelio se dice que Él es el que Jesús amaba. Él nunca se describe por nombre. Él era una persona muy humilde y nunca dice yo, Juan, el que escribí. No, él siempre se describe como el que Jesús amaba, aquel que corría más rápido. Entonces vamos a ver 5 evidencias de la resurrección de Cristo. Así que evidencia número 1 de la resurrección de Jesús: la piedra quitada o removida y la tumba vacía. Lea conmigo el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Lo primero que vemos ahí es que este evento, hermanos, tiene día y tiene hora. Este evento no es una fecha que se sacó de la manga a alguien en la historia. No es una fecha perdida, no es un día en algún punto de la historia. No, este evento tiene un día. El primer día de la semana es ¿qué día? Domingo. Y dice que era de mañana, aún siendo oscuro. Eso quiere decir que era entre las 5 y 6 de la mañana, cuando está apenas saliendo el sol. También sabemos que fue después de la Pascua. Y si hay personas que les gusta ir de regreso a la historia o estudiar la historia, pueden ir de regreso y ver exactamente cuándo sucedió. Nosotros siempre decimos fue aproximadamente 2000 años atrás, 2000 años con 19 años atrás, pero es un día exacto, es un domingo, 5 o 6 de la mañana, así que el día tiene día y tiene hora. Vemos también que Juan nos dice que María Magdalena, Juan solo describe a María Magdalena, pero Mateo nos dice que María Magdalena iba con la otra María. Marcos dice que venía también con María, la madre de Jacobo, y Salomé. Pero el enfoque es el mismo. Juan se enfoca en ciertas áreas de este episodio y él nos dice, él se enfocó en María Magdalena. Versículo 1b dice: y María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro. Ese es el enfoque de Juan. Él quiere que sepamos que María Magdalena fue el primer día de la semana, el domingo, y que al llegar vio desde lejos, yo me imagino, la piedra quitada. Marcos 6:3 nos dice que entre las mujeres que iban con ella, iban preguntándose, ¿quién nos removerá la piedra que está en la entrada del sepulcro? Esto me imagino que fue antes de ver que la piedra estaba quitada. María Magdalena vio que la piedra estaba quitada. Los líderes, hermanos judíos, temían de que los discípulos vendrían de noche a robar el cuerpo de Jesús y a proclamar de que había resucitado. Entonces, ¿qué hicieron estos judíos? Ellos fueron con Pilato
y le pidieron que les diera unos soldados para cuidar ahí la piedra, la tumba. Así que Pilato acordó, mandó unos soldados romanos, puso un sello en la piedra para que nadie la tocara. Eso lo vemos en Mateo 27, 63 al 66. Y Mateo 28, 1 al 4 nos dice, y hubo un gran terremoto. Es algo que Juan no lo describe. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel había descendido y había removido la piedra. Y los soldados romanos temblaron de miedo y se desmayaron. Estos son soldados romanos entrenados para la guerra. Pero al ver estos ángeles ahí sentados, tiemblan de miedo y se desmayan. Los varones también se desmayan, hermanos. Tuve un amigo que tuvieron un accidente, no fue un accidente grave, pero iba él con sus 3 hermanas, chocan, se bajan del carro, él tenía su brazo quebrado y las muchachas estaban golpeadas, pero cuando le dijeron tu brazo está quebrado, se lo vio y se desmayó. O sea, ¿qué pasa? Pero en este caso vieron ángeles. Cada vez que un episodio pasa de un ángel, nos dice que al principio tenían temor. Vieron al ángel y estos quedaron paralizados y se desmayaron. Ahora, Mateo 28, 11 al 15 nos dice que los guardias al despertar estaban desmayados, se levantan, no saben qué pasó, ven la tumba abierta. Ellos saben que fallaron en su trabajo de estar cuidando la tumba. Se despiertan asustados porque ellos saben de que esto les puede costar su vida. Se van corriendo hacia los líderes judíos y les dicen lo que pasó. Les dicen que ellos estaban ahí, vieron un ángel, se desmayaron y después ven la tumba vacía, se van asustados, van y informan a estos líderes. Ahora, estos líderes judíos, hermanos, no aceptaron ese informe, así que ellos le dijeron que dijeran que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Miren qué historia más interesante. Los guardias entonces tomaron el soborno, el dinero, e hicieron como se les fue instruido. Ellos empezaron a divulgar que se quedaron dormidos y que abrieron la tumba y se llevaron el cuerpo. Versículo 15 termina con esto. Este dicho ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, hermanos, para este tiempo que Juan escribió este libro, habían pasado 65 años desde ese evento de los guardias y aún andaba ahí flotando el chisme. Dicen que los hispanos somos un poco chismosos, pero los judíos también. 60 años y todavía andaba ahí divulgando que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero al estudiar bien estas afirmaciones engañosas de estos fariseos, vemos que hay varios problemas con esa mentira que ellos inventaron. Versículo 13, los fariseos le dicen a estos guardias, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, y estando nosotros dormidos se llevaron su cuerpo. Ahora mira, ¿cómo van a saber ellos quién se llevó el cuerpo si ellos están dormidos? No podrían saber quién se llevó el cuerpo. Además, los guardias romanos habrían enfrentado la pena de muerte si ellos se hubieran quedado dormidos mientras estaban de guardia. Ellos sabían eso, pero también los discípulos, también los fariseos incluyeron una cláusula ahí de que si esto llegaba a oídos de Pilato, ellos se iban a encargar del problemita. Así que, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Mateo 28:2. Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Bien fresco él ahí, sentado en la piedra, esperando a las mujeres que llegaran, o esperando a que llegaran los testigos para enseñarles, entren, no hay nadie ahí. El versículo 6 nos dice que los mismos ángeles dan testimonio de esto. Escucha, versículo 6. No está aquí, al que buscáis no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Y de ahí mira lo que dice el ángel. Venid, ved el lugar donde el Señor había sido puesto.
O sea, el mismo ángel quiere que los testigos entren a la tumba y vean con sus propios ojos que ahí no hay un cuerpo. Ahora regresemos a la escena de María llegando a la piedra, a la tumba. Ella entonces vio la piedra removida y versículo 2a dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. Este es Juan. Ahora, María Magdalena, imaginen la escena. María Magdalena llega, ve la piedra quitada, gira 180 grados en sus chanclas y se va corriendo a decirle a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Versículo 2b, ella dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, era muy común que en ese entonces robaban tumbas, al punto que el emperador Claudio instituyó un castigo de muerte a todo aquel que andaba saqueando las tumbas. Entonces era algo común. María Magdalena dijo: pues alguien vino y saqueó la tumba y se llevó el cuerpo del Señor. Esto también nos dice algo triste. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué nos dice este versículo cuando ella corrió a decirles a los discípulos que el cuerpo se lo habían robado? La incredulidad de María Magdalena nos dice la falta de fe de esta mujer, porque ella no esperaba que Jesús resucitara, como él lo había dicho tantas veces. Ella no esperaba la resurrección de Cristo, ella no esperaba ver a Jesús vivo, ella no esperaba que Jesús cumpliera todas las profecías que él había dicho, que él tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar. Ella no tenía fe. Versículo 3 y 4, lea conmigo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Escucha, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Ahora aquí, por alguna razón, Juan quiere hacernos saber que él corría más rápido y que llegó primero a la tumba. No sé, tal vez, él era el discípulo más joven, entonces tal vez que era el más ágil, que era el más veloz, que él corría más rápido que Pedro. Eso es lo que él quiere decirnos aquí. Y lo dice otra vez en el versículo, creo que es el versículo. Porque dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, solo llegó primero, corrió más rápido que Pedro, llegó primero a la tumba, pero no se atrevió a entrar. Solo asomó la cara y dijo: está vacía. Pero mira, de ahí dice que llegó Pedro, Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos ahí. O sea, Pedro era más impulsivo, ¿recuerdan? Ese llegó corriendo, no llevaba frenos y se fue a meter de una vez a la tumba. Y vio también ahí los lienzos puestos ahí. Versículo 8 ya nos dice que ambos entraron a la tumba y vieron a la tumba vacía. Ahora, el cuerpo de Jesús, hermanos, definitivamente no estaba ahí. Estaba vacía. Lo que sí podemos saber es que habían lienzos, estaban las ropas, estaban los lienzos con los que lo envolvían. ¿Recuerdan? Lo hablamos la semana pasada. Los envolvían como momias y les ponían especies aromáticas en medio. Y eran dos partes, la del cuerpo y la de la cabeza. La cabeza se les decía un sudario. Entonces aquí vemos, quiero que ustedes se pongan el gorro de investigador. Estamos investigando y estamos viendo pruebas y evidencias. Y quiero que conforme vamos estudiando los textos nos vayamos viendo toda la foto. Entonces lo primero que vemos aquí es la evidencia de la tumba vacía, que incluía lo siguiente: la ausencia y el testimonio de los guardias. Eso nos dice claramente que no fueron los discípulos. Ellos sabían que había sido un ángel que se apareció ahí,
Ellos sabían que el ángel había removido la piedra. Entonces tenemos el testimonio de los guardias que van con estos fariseos y les cuentan lo que pasó, pero los guardias, los fariseos empiezan a decirles que digan otra historia inventada por ellos. ¿Por qué? Porque les convenía. También vemos la evidencia de la piedra milagrosamente removida. Para mover esa piedra, hermanos, se necesitaban varios hombres. Además, el que moviera la piedra de ahí sin permiso de Pilato iba a perder su vida. No cualquiera se iba a atrever a romper ese sello. Ahora también vemos el testimonio de los ángeles, que ellos mismos en Mateo 28 nos dicen: vengan, entren, vean que Jesús no está ahí, la tumba está vacía. Y también vemos la cuarta evidencia, que el cuerpo no está ahí. El cuerpo no se lo robó los discípulos, el cuerpo no se lo robaron los guardias, el cuerpo no lo tienen los fariseos. ¿Quién tiene el cuerpo entonces? Tal vez el que resucitó, pero no está ahí en ese momento. Entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto. Evidencia número 2 de la resurrección de Cristo son los lienzos en la tumba. Ahora, ¿qué nos pueden decir los lienzos, hermanos? Miren, Juan escribió esto. Nadie más nos dice acerca de los lienzos. Solo Juan habla acerca de esto. O sea, Juan quiere mostrarnos que esta es una evidencia irrefutable de que Cristo resucitó. Ahora, los otros evangelios también incluyen otras evidencias que Juan no incluye, pero por hoy vamos a enfocarnos en lo que Juan dice, porque estamos estudiando el libro de Juan. Así que Juan usa 3 veces la palabra ver, con 3 diferentes significados, y vamos a estudiar eso. Cuando estamos estudiando el texto, queremos estudiar las palabras. ¿Por qué usó estas palabras? Sabemos de que el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir cada palabra de la Biblia y que él no gasta espacios. Él usa las palabras exactas y perfectas para describir lo que él quería poner en este libro. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, queremos llegar a la raíz de todo eso. ¿Por qué usó 3 palabras para describir ver algo, pero con diferentes palabras? ¿Por qué no usó la misma? Entonces vamos a ver eso. En el versículo 5 dice que Juan llegó primero y bajándose a mirar los lienzos, aquí él usa la palabra griega blepei, que quiere decir que echó un simple vistazo. O sea, llegó, no entró, pero desde lejos solo asomó la cabeza y echó un vistazo. En versículo 6, cuando Pedro entró en la tumba, dice que él vio los lienzos, pero utiliza la palabra teoreo, que significa mirar cuidadosamente. O sea, ya cuando entró Pedro, él sí miró cuidadosamente los lienzos, dónde estaban, por qué estaban ahí, y observó todo lo que estaba en la tumba. Ahora, de ahí sacamos la palabra de nosotros teatro. El público cuando va al teatro observa cuidadosamente la obra para no perderse ni un pedacito de todo lo que está observando. Está viendo el stage, está viendo los vestidos de los que están ahí, está observando cada detalle, y eso es lo que Pedro está haciendo. Entró y observó los lienzos y observó cuidadosamente. Y finalmente en el versículo 8, Juan dice que él vio y creyó. Aquí la palabra que usa es eido, que significa, escucha, ver para creer, ver con comprensión. Él vio y en ese momento, después de echar un vistazo, después de ver cuidadosamente, él vio y entendió por qué estaban ahí los lienzos. Vamos a hacer una aplicación ahí, Hermanos, muchos de nosotros, y nos ha pasado a todos, usualmente venimos y leemos la Biblia y solo le echamos un vistazo a lo que estamos leyendo. Y decimos, vamos a leer algo, voy a leer Juan 2 y empiezo a leer, pero solo es una observación muy superficial. A veces no le sacamos nada a eso. Es muy rápido, a veces
muy apresurado, muy superficial, no profundiza uno en nada. En fin, es un vistazo rápido a la palabra de Dios. Leemos por encima, leemos superficialmente y no captamos realmente nada. Pero no es hasta que empezamos a ver el texto cuidadosamente y decimos, ¿por qué dice esto? Y empezamos a hacer preguntas, ¿por qué esto no concuerda? ¿Por qué esto concuerda? ¿Por qué esto va con otro versículo? Y empezamos a estudiar la Biblia y a verla cuidadosamente, que es cuando empezamos a profundizar nuestro estudio. Pero de repente, después de echar un vistazo, ver cuidadosamente, empezamos a ver para creer. Esa palabra empieza a cobrar vida en nuestro ser y empezamos a ver y empezamos a creer todo lo que estamos leyendo, y eso se cobra vida en nuestro ser y empezamos a vivirlo porque ahora lo creemos. Ahora ya no lo miramos por encima, ahora ya no lo miramos cuidadosamente, ahora lo miramos porque todo lo que leemos, todo lo que vemos, lo creemos. Y esa es la gran diferencia. Tenemos que leer, hermanos, no por leer simplemente, sino leer cuidadosamente para creer lo que está aquí, porque la Biblia es la verdad absoluta. Esta Biblia no te dice tal vez es así, tal vez es allá, a lo mejor puede ser así. No, te dice esto así es, porque es la palabra de Dios, es los estándares de Dios, la palabra absoluta, lo que hoy en nuestra sociedad casi ya no existe. Porque ahora vivimos en un mundo postmodernista. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno le pone su propia verdad. Cada uno cree su propia verdad. Como estuve ahí ahora, estaba hablando con varias personas y les decía que es peligroso tratar de interpretar la Biblia a nuestra propia sabiduría o conocimiento. Es muy peligroso. Debemos siempre interpretar la Biblia como es, como Dios la expresó, como Dios se la dio a estos apóstoles, discípulos, escritores de la Biblia. Y luego nosotros debemos llegar al punto de estudiar para saber qué era lo que ese autor quiso decir, inspirado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que da vida. No mi opinión, no lo que yo creo, siento o pienso que es mejor, no es lo que la palabra dice. Y eso, hermanos, como estudiantes de la Biblia, esa es nuestra prioridad. No hay otra. No hay que leer solo por leer, no hay que estudiar por estudiar, no, hay que leer para creer y vivir. Entonces, ¿qué fue lo que Juan vio? Las sepulturas judías consistían en envolver a cadáveres como momias, con lienzos finos, y estos lienzos, hermanos, eran carísimos. Entonces, también ellos ponían especies aromáticas o aloes para contrarrestar la descomposición del cuerpo. Ahora, la cabeza era envuelta por separado y se llamaba un sudario. Versículo 7, acompáñenme a leer. Dice, y el sudario, o el que envolvía la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, hermanos, cuando usted lee en esto, yo me tengo que preguntar, ¿por qué estos detalles? ¿Por qué Juan se enfoca en esto? Ahora, ¿qué nos dice esa escena? Imagínense ustedes, entran a la tumba, ven los lienzos allí y ven el sudario en otro lado. ¿Qué piensan? ¿Qué nos dice esa escena? Pónganse ustedes sus gorras de detective. ¿Qué les dicen los lienzos ahí puestos en orden? Bueno, lo que nos dice, lo primero que podemos ver es esto. Esta escena está muy ordenada como para que hubiera sido un robo, ¿verdad? El robo tuvo que haber sido de madrugada, cuando no hay luz. Segundo, supuestamente habían guardias afuera. Todo tuvo que haber sido algo apresurado. Ahora, si sus discípulos hubieran robado el cuerpo de Jesús, ellos no se habrían tomado el tiempo, hermanos, de desenvolverlo ahí adentro en una tumba pequeña, sin luz,
en medio de la noche, sabiendo que hay guardias afuera, desenvolviendo el cuerpo de Jesús, todos los lienzos, los aromáticos, no se hubieran tomado el tiempo ni la molestia de desenvolver el cuerpo en la tumba para llevárselo desnudo. Ellos sabían cómo había quedado hecho pedazos. Imagínense un cuerpo después de 3 días. Cuando fueron a tratar de resucitar a Lázaro, la hermana dijo, no, ya hiede. Imagínense un cuerpo después de haber sido destrozado como el de Jesús y quitarle los lienzos para llevárselo así. No hace sentido esa escena. Además, nadie hubiera querido oler o tocar el cuerpo destrozado y en descomposición después de 3 días de muerto. Hubiera sido más fácil agarrar el cuerpo envuelto tal y como está y sacarlo así, ¿sí o no? Entonces, sería más rápido, sería más eficaz. Además, estos lienzos eran caros. ¿Qué ladrón que fue a saquear la tumba hubiera querido dejar lienzos ahí con los aromáticos, los aromas? Así que esta escena nos dice, hermanos, que la historia de estos fariseos no hace sentido. Pero digamos que por alguna razón le hubieran desenvuelto de los lienzos ahí adentro de la tumba. Hermanos, ellos no los hubieran dejado ahí ordenaditos como los encontraron, ¿no? Hubieran hecho un desastre sacándolos, desenvolviendo, sacando estos aromáticos y poniendo todo. Hubieran dejado un desastre. ¿Saben como cuando roban una casa? Y entran a la casa y abren gavetas y botan. O sea, cuando tú ves una escena donde algo fue saqueado, ves un desorden, no ves nada en orden. Es lo opuesto. Entonces, D.A. Carson, un comentarista que estoy leyendo para hacer este estudio, dice lo siguiente: la descripción es poderosa y vívida. No es el tipo de cosa que hubiera esperado en un robo. Y el hecho de que los dos hombres lo vieron hace que sus pruebas sean admisibles en un tribunal judío. O sea que hubieran podido llevar a Juan y a Pedro y esa evidencia de lo que ellos vieron hubiera sido admitido en una corte de la ley, basado en Deuteronomio 19:15. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Quiero que estén pensando, usando nuestra mente y viendo todo lo que está pasando. Hermanos, la posición ordenada de los lienzos y del sudario implica lo siguiente: el cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado. O sea, lo que pasó fue que Él traspasó los lienzos. Él no tenía que desenvolverse, sino que el cuerpo glorificado del Señor simple y sencillamente traspasó los lienzos y los dejó ahí tal y como estaban, de la manera ordenada como lo habían acomodado el cuerpo cuando estaba muerto. Cuando Jesús resucitó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro salió saltando, me imagino, porque no podía caminar, con su cabeza tapada, y de ahí dijo: ayúdenlo, desenvuélvanlo. ¿Por qué? Porque Lázaro no había recibido un cuerpo glorificado, sino un cuerpo común y corriente como el nuestro, que se iba a enfermar y que iba a morir. Un cuerpo corruptible. Pero cuando Jesús resucitó, hermanos, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Ese nuevo cuerpo es físico, pero podía traspasar lienzos y dejarlos allí intactos como cuando lo envolvieron. Esto también lo vemos, si me acompaña al versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, escuche, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Escucha, Él no les tocó la puerta, no les mandó un WhatsApp de afuera: estoy aquí afuera. No, Él solo entró,
porque traspasó las puertas. Era un cuerpo físico, se podía materializar y se podía ser espíritu, se podía desaparecer, entrar y no tocar la puerta. Entonces, Juan hace énfasis al mencionar los lienzos ordenados, dejándonos saber que nadie robó el cuerpo, nadie tocó el cuerpo. Los lienzos están ahí, están puestos en orden porque Jesús traspasó los lienzos y los dejó ahí ordenados. Nadie saqueó la tumba, nadie robó el cuerpo. Este es el caso de un hombre que resucitó de los muertos y dejó ahí los lienzos para que los discípulos fueran testigos oculares de lo que había sucedido. También nos dice que el cuerpo glorificado de Jesús traspasó estos lienzos y los dejó ahí intactos para que sus discípulos se dieran cuenta. Incluso el ángel los invitó a decir, entren, vean. Evidencia número 3. Las apariciones personales de Jesús resucitado. Aquí vemos el resto del texto por un momento. Ahora, Juan cita 4 apariciones de Jesús después de la resurrección. En Juan 20, 11 al 18, que lo estudiaremos la semana que entra, se le apareció a María Magdalena, a los discípulos sin Tomás, en el versículo 19 al 23, y a los discípulos con Tomás, en el versículo 24 al 31, y a 7 de los discípulos junto al mar de Galilea, cuando Jesús les hace un desayuno de pescado, con huevos y frijoles y tortillas hechas a mano y todo eso. Pero 1 Corintios 15, 6 al 7, Pablo menciona que se le apareció a más de 500 personas a la vez, muchas de las cuales todavía estaban vivas cuando él escribió la carta de Corintios. El hecho de aparecérseles a tantas personas, y no en secreto, y no a personas exclusivas, sino en conjunto de 500 personas, elimina, escucha, la posibilidad de que esto fue una visión o un trance o una alucinación. Porque no puede pasar una alucinación a 500 personas a la vez. ¿Recuerdan a Tomás? Al principio él era el discípulo más incrédulo. Él decía, yo no voy a creer que está vivo hasta que lo vea y meta mis dedos en los agujeros de su mano y ponga mi mano en su costado. Como algunos de nosotros que éramos duros de corazón y incrédulos. Así que cuando Tomás vio a Jesús, ciertamente puso sus dedos en los agujeros de sus manos y metió la mano en el costado de Jesús. Ahora, John Warwick Montgomery comentó acerca de esto. Escucha lo que él dice. Tenga en cuenta que cuando los discípulos de Jesús proclamaron la resurrección, lo hicieron como testigos oculares y lo hicieron mientras la gente aún estaba viva y había tenido contacto con los eventos de los que hablaron. Esto pasa los límites de la credibilidad de los primeros cristianos, que podrían haber fabricado una falsa resurrección y luego predicarla entre ellos, que fácilmente uno de ellos pudiera haber dicho, eso es mentira porque aquí está el cuerpo. O sea, lo que está diciendo es difícil que ellos mismos hayan robado el cuerpo y lo hubieran escondido y luego hubieran predicado acerca de un acto falso. Es más, muchas veces un secreto así no se puede contener, siempre se expande, la gente es normalmente chismosa y no podemos quedarnos callados con algo. Entonces lo que está diciendo es, era muy difícil que estos hubieran fabricado una falsa resurrección de Jesús, hubieran robado el cuerpo, hubieran dicho, cállense todos, ahora vamos a predicar acerca del Jesús resucitado. Esa es otra evidencia. Ahora, ¿por qué Jesús no se apareció? Algún escéptico podría decir, pero los testigos que vieron a Jesús resucitado, todos eran creyentes. ¿Por qué no se le apareció a uno no creyente para que tuviéramos más evidencias? ¿Por qué Jesús no se apareció a ningún incrédulo? Ahora, Pedro alude a esto en Hechos 10, 40 al 41, cuando él dice, escucha, estos son versículos bien interesantes.
Dice Pedro, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y de ahí dice, escucha, versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Solo los que Dios quiso, los que Dios había ordenado desde hace mucho que lo vieran, solo a ellos se les presentó. Ahora, a nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pero ¿saben qué? Algo interesante. Sí se le apareció a un incrédulo, no creyente, cuando Él ya estaba resucitado. ¿A quién fue? Fue a Saulo, Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, más tarde conocido como el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué se le apareció a Pablo? Él era el que respiraba amenazas en contra de la iglesia. Cuando Jesús se le presentó, le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Hermanos, se le apareció a Pablo, porque aunque en ese momento él era uno de los incrédulos más tremendos, él también había sido escogido por Dios. En Hechos 9, que narra la conversión de Pablo, de Saulo, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Saulo había sido escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Escucha lo que dice, porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, la única forma de explicar la dramática conversión de un asesino de la iglesia como Pablo fue esta, que él vio a Jesús resucitado. Hermanos, Jesús no llegó ante Pablo y le dijo, Pablo, haz esta oración, repite conmigo, Señor Jesús, ven, entra a mi corazón, entra a mi corazón. No, tú has sido escogido y Pablo no pudo decir que no. Tú me has sido escogido y ahora me vas a servir para llevar mi evangelio a los gentiles, a los reyes y a los fariseos. Los líderes judíos, hermanos, aunque escucharon a Jesús predicar acerca de su muerte y de su resurrección, aunque vieron las evidencias que los guardias le contaron que unos ángeles vinieron, no creyeron en la resurrección. Aunque escucharon a los discípulos predicar acerca de Jesús resucitado, ellos no quisieron creer en Jesús. Ellos no quisieron creer que Jesús había resucitado. Ellos rechazaron a Jesús desde el momento que Él apareció en la historia. Ellos rechazaron a Cristo, ellos rechazaron el evangelio de Cristo, ellos rechazaron el ministerio de Cristo, ellos rechazaron todo, incluso la resurrección. Ellos, hermanos, se negaron a rendir sus vidas a Cristo, el dador de vida, por lo que fueron entregados a un juicio eterno. Ese fue el grave error, hermanos. Es un grave error rechazar que este Jesús, el cual son todas las profecías del Antiguo Testamento, se cumplieron cuando Él vino aquí a la tierra y murió por nosotros y resucitó. Es un error rechazar que Él es el Hijo de Dios, que Él es Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes. Hermanos, pero hay buenas noticias para aquellos que rinden sus vidas a Cristo y se someten a su voluntad y a sus propósitos y a su palabra. Entonces, para nosotros es un refrigerio saber que aquel del cual se hablaba desde el Antiguo Testamento, desde hace miles de años atrás, que Él viene, cumple todas las profecías, se sube a una cruz, muere por nosotros, hace propiciación por nuestros pecados y al tercer día resucita. Y hoy, hermanos, está vivo. Para nosotros eso es un consuelo, es una esperanza de que si Él lo dijo, Él lo cumplió. Él también dijo que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y eso, hermanos, para mí es la esperanza más grande que me da de estudiar más acerca de Él. Todo lo que Él dijo se cumplió. Todas las profecías, 150 de ellas alrededor de ese
de 150 profecías acerca de su muerte, de su resurrección, se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué nos hace pensar que el resto no se va a cumplir? Hermanos, a mí eso me apasiona. Eso es lo que me hace seguir adelante, eso es lo que me hace seguir escarbando las Escrituras, eso es lo que me hace seguir estudiando acerca de Jesús, eso es lo que me hace seguir conociendo más de Él. Hermanos, todo el conocimiento que podamos absorber acerca de Él va a ser tan mínimo, porque nunca vamos a llegar a conocer la gloriosa persona de nuestro Señor Jesús. Nos va a tomar toda una eternidad para conocer a Cristo y su belleza. Hermanos, ¿saben qué es lo más exquisito pensar? Es que Él nos va a predicar por la eternidad. Él nos va a enseñar. Él va a ser el expositor. Ya no vamos a tener que oír a personas del mundo que no conocemos absolutamente nada. Él se va a revelar a nosotros tal y cual, así como Él es, y nos va a mostrar quién Él es. Y eso nos va a tomar toda la eternidad y no vamos a poder conocerlo por completo. Así que eso es lo que a mí me motiva, lo que a mí me hace seguir adelante. Es una fresca inyección a mi ser para seguir conociéndolo más. Verlo vivo encendió la llama de estos discípulos al punto de que ellos estuvieron dispuestos a ir a predicar el glorioso nombre de Jesucristo, no solo muerto y clavado en una cruz, sino que vivo, resucitado. Ellos estuvieron dispuestos a ir a todas las naciones del mundo y hablar acerca de Él. Y no solo hablar, escribir 2 testamentos, un testamento, el Nuevo Testamento, por el cual nosotros conocemos la historia. Hermanos, no hay evidencia más poderosa que haber visto a Jesús vivo, resucitado. Ahora, eso lo vieron los discípulos y 500 personas, muchos testigos. Pero nosotros lo vemos, hermanos, en las páginas de la Biblia. Desde el versículo 1 de la Biblia hasta el último versículo en Apocalipsis y en todas las historias, y vemos los prototipos y vemos las sombras, y todo acá representa a Cristo. Estábamos viendo la historia de Ruth y Noemí que mañana van a exponer, y vemos que Booz, esa historia no menciona a Dios ni a Jesucristo, pero vemos que Booz es un prototipo de Jesús, y Noemí, la moabita, era un pueblo pecador terrible que sacrificaban niños. Y ese pueblo nos representa a nosotros. Y vemos el amor de Cristo por su pueblo que se entrega por nosotros, y es hermoso. Entonces nosotros vemos al Cristo resucitado aquí en las páginas de la Biblia. Evidencia número 4, tengo que apurarme. Las vidas formadas después de la resurrección. Juan muestra que ninguno de sus seguidores esperaba que Jesús resucitara. María Magdalena salió corriendo a gritar: ¡se han llevado el cuerpo de Jesús! Pedro y Juan dice que fueron rápido, pero el versículo 9 nos dice que no entendieron las Escrituras. ¿Y qué hicieron? Se fueron a casa. No esperaban que Jesús resucitara. Todos los discípulos estaban escondidos, temerosos y temblando de miedo por los fariseos, porque pensaron que los iban a matar a ellos también. Esa es otra evidencia que ellos no robaron el cuerpo. Pero todos se transformaron a valientes testigos, hermanos, del libro de los Hechos, al ver que Jesús resucitó corporalmente, al ver lo que Él cumplió las Escrituras, al ver que Él realmente era el Hijo de Dios, porque dijo que iba a morir y resucitó. Al ver a Jesús en carne y hueso resucitado, ellos cobran valor para exponer la verdad de Cristo a toda nación. Después de ver vivo a Jesús, estuvieron dispuestos a morir como mártires predicando del glorioso nombre de Cristo resucitado. Vemos que Pedro niega a Jesús unos cuantos días atrás. Lo niega 3 veces ¿en frente de qué? De una esclava, de siervos de la casa de Pilato. Niega a Jesús 3 veces porque tenía miedo, y luego, después de ver a Cristo resucitado, lo vemos predicando con valentía, tenacidad y sin temor a nada ni nadie. Incluso les decía a los fariseos: ustedes crucificaron a mi Señor, pero Dios lo resucitó de los muertos. ¿Dónde agarró esa valentía?
La resurrección. Vieron que lo que Él dijo lo cumplió, de que Él realmente era el Hijo de Dios. Y la resurrección era el porqué. Luego vemos que Pedro está dispuesto a ser crucificado boca abajo, porque no quería ser crucificado como su Señor, sino él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Hermanos, nadie en sus cabales está dispuesto a morir por un engaño. Ellos no pudieron haber robado el cuerpo y después morir como mártires clavados en una cruz por algo que era falso. Eso en sí es otra evidencia de que Cristo realmente resucitó. Nadie hubiera estado dispuesto a dar su vida por un engaño o una falsa resurrección. Nadie hubiera predicado ferozmente y audazmente si Cristo, escucha, no hubiera resucitado. ¿Para qué? Si era una farsa, una mentira. Entonces, estos hombres estuvieron dispuestos a ir, escucha, en contra de la religión organizada que eran los fariseos e ir en contra del imperio romano por predicar que Cristo había resucitado. ¿De dónde recibieron esa valentía? De que Cristo resucitó de los muertos. Aparte de eso, Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ellos estuvieron dispuestos a ser testigos de Jesucristo. Hermanos, esa es la evidencia más poderosa, ¿no es así? Versículo 8, lea conmigo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La pregunta aquí es, ¿en qué creyó? Juan ya era seguidor de Cristo. ¿En qué creyó? En la resurrección. D.A. Carson dice lo siguiente, señala que la mayoría de los primeros testigos llegaron a creer en la resurrección después de ver a Jesús vivo, pero Juan, escucha, al que Jesús amaba, llegó a tal fe tal vez antes al ver a Jesús en forma resucitada. Él creyó cuando vio los lienzos ahí, cuando él vio la tumba vacía. Es posible, no es seguro, pero es una posibilidad cuando dice que él creyó. Versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos, la comprensión completa acerca de la resurrección de Cristo vino hasta después que ellos vieron a Jesús glorificado. Ahora, ¿qué pasaje del Antiguo Testamento habla que Cristo iba a resucitar? Eso lo vemos en Isaías 53:10. Escucha lo que dice. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y de ahí mira lo que dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo que va a haber linaje un muerto? ¿Cómo que va a tener largos días si acaba de ser crucificado? Un muerto no puede tener linaje. Un muerto no puede vivir por largos días. Entonces, esto nos está hablando de la resurrección de Cristo desde hacía miles de años atrás. La comprensión de la resurrección de Cristo, hermanos, ha transformado a millones de personas a través de los años. Cuando llegamos a la comprensión de saber que este era el Cristo crucificado y que resucitó de los muertos, eso cobra vida en nosotros. Eso nos revive, el Espíritu Santo viene y nos da vida en nuestro ser y nos resucita de los muertos espiritualmente hablando, para que veamos que Cristo realmente resucitó. Esto fue lo que cambió mi vida. El hecho de saber de que Cristo resucitó me da esperanza, como les acabo de decir, de seguir adelante, de seguir estudiando, de saber que todo esto, hermanos, en algún punto de la historia, no muy lejano, llegará a su fin. Y cuando yo muera, yo sé que Él va a resucitar mi cuerpo y voy a estar eternamente con Él, y eso para mí es suficiente. Para mí esa es una promesa que me es suficiente. Puedo soportar todo lo que nos pase porque sabemos que el fin de nuestras vidas será glorioso. Hermanos, solo Él pudo haber cambiado este corazón duro que yo tenía, necio, terco, pecador,
Solo Él pudo darme ese corazón de carne y hueso, y fue porque de carne donde pude entender que Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, también resucitó mi alma, mi espíritu que había estado muerto desde Adán. Ahora, ¿cómo te ha transformado a ti tu vida? El hecho de conocer que Cristo resucitó, no quiero que contestes ahorita, pero medítalo en tu corazón. Evidencia número 5. Las afirmaciones asombrosas y únicas de Jesús. Este es un punto bien rápido. Sus asombrosas enseñanzas, sus increíbles afirmaciones, los milagros y prodigios y las cientos de profecías que Él cumplió cuando Él vino a este mundo y murió y resucitó, es simplemente evidencias irrefutables de que este hombre realmente era Dios. Este es el único hombre que predijo su muerte y su resurrección y lo cumplió al pie de la letra. Así que esto nos lleva a un camino que se parte en dos. Siempre me gusta hacer una exhortación, especialmente a los que nos ven por los medios. Tienes dos opciones. O Jesús era un loco, lunático y desconectado de la realidad, un charlatán que decía cosas que no se podían cumplir, o realmente era quien dijo que era el Hijo de Dios. Esas son las dos opciones. O era, como decían los fariseos, alguien poseído para hacer todo lo que hizo, un lunático, o realmente es quien Él dijo quién Él era, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Hijo eterno de Dios. Así que basado, hermanos, en las evidencias que les he mostrado ahora, la única opción es de que este es el Hijo de Dios. Este es quien Él dijo que era, el Mesías, el Rey y el Dios eterno. El Rey que se hizo siervo y se entregó por nuestros pecados y Dios lo resucitó de la muerte. Ahora mira lo que dice B.F. Westcott. Tomando todas las pruebas juntas, ¿no es demasiado decir que no hay incidente mejor en la historia o con un apoyo más variado que la resurrección de Cristo? La pregunta es, si con estas evidencias irrefutables, tan precisas, tan exactas, ¿por qué no todos creen en Cristo? ¿Por qué no todos creen en el Señor? ¿Por qué no todos creen que Él es el Hijo de Dios? Les voy a decir por qué. La gente se niega a creer porque acarrea implicaciones personales a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Y ellos no están dispuestos a dejarlo. Si Jesús realmente resucitó y si Jesús realmente es Dios, eso quiere decir que aceptarlo a Él y rendir sus vidas a Él, eso quiere decir que ellos tienen que abandonar su estilo de vida pecador. Eso quiere decir que ellos tienen que rendir sus vidas a Cristo y dejar esas vidas por las cuales ellos están viviendo por sus propias condiciones, sus propias reglas, y ahora tienen que vivir conforme a los mandatos de este Rey, y ellos no están dispuestos a hacerlo. Muchos no están dispuestos a afrontar la realidad, así que prefieren no creer en el Jesús resucitado y vivir con las pasiones de su carne. Esa es la razón número 1. Hay muchas razones. Tengo una conclusión. Tengo 3 simples aplicaciones para concluir. Número 1, nuestra fe en el Salvador resucitado, hermanos, se basa en pruebas irrefutables. ¿Qué quiere decir eso? Claras, precisas. La fe en Cristo, hermanos, no es un salto a la oscuridad. No es saltar a un lugar donde no sabemos a qué nos estamos metiendo. No. Se basa en el testimonio de testigos oculares que estuvieron ahí cuando todo esto sucedió, que vieron a Jesús, que oyeron a Jesús, que lo vieron muerto, que lo vieron resucitado y que hoy nos lo dejaron por escrito. Y esta Biblia ahora nos habla y nos dice, este es el Cristo crucificado, que se levantó de los muertos, se escucha, y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros todos los días. Lo estudiamos en Juan 17.
Wilbur Smith concluyó: si nuestro Señor dijo con frecuencia, con gran precisión y detalle, que después de subir a Jerusalén tenía que ser ejecutado, pero al tercer día resucitaría de la tumba, y esta predicción se cumplió, escucha su conclusión, entonces siempre me ha parecido que todo lo que nuestro Señor Jesús también se va a cumplir al pie de la letra. Hermanos, si todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron, ¿qué nos hace pensar que el resto de las profecías no se va a cumplir? Escucha, Él dijo que Él viene por segunda vez, pero esta vez viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa profecía también se va a cumplir y nosotros tenemos que estar listos para ese día. Escucha, ese día va a ser el día, como dice Paul Washer, va a ser el día más feliz para muchas personas y el día más triste para muchas personas. Todo va a depender en qué línea te encuentras. Número 2, nuestra fe en el Salvador resucitado debe incluir el arrepentimiento genuino y la rendición a su señorío. Hermanos, guardar la fe en el Salvador resucitado significa arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar ese estilo de vida. Huir de ese estilo de vida. Esto tipifica ya no vivir para ti mismo, sino para su gloria, su honra y sus propósitos. Esto significa morir al yo, morir a mi carne, morir a todos mis deseos y ahora vivir solo para el Espíritu. Vivir para agradar a Dios, para glorificar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Número 3, la resurrección corporal de Jesús. Escucha, esta es la más importante, yo creo, para mí. Es la garantía de nuestra futura resurrección. Por si no te has dado cuenta, nuestros cuerpos están sujetos al envejecimiento. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿O hay uno que no? ¿Se han dado cuenta que nos salen arrugas? ¿Nos salen astrías? ¿Nos salen cirulitis? ¿Enfermedades? ¿Canas? Hermanos, ¿se han dado cuenta que nos enfermamos más, que nos cansamos más? ¿Se han dado cuenta que algún día, espero no muy cerca, todos vamos a morir? Desde el momento que nacimos empezamos a morir. Pero la promesa de Jesús es que si creemos en Él, todo el que crea en Él va a resucitar con un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin arrugas, sin canas, sin astrías, sin celulitis. Hermanos, no me aguanto verlos en ese nuevo cuerpo glorificado. D.L. Moody dijo lo siguiente, voy a acabar con esto ya. D.L. Moody, un evangelista, habló de una niña de 15 años que sufrió de una enfermedad y la dejó paralizada y casi ciega. Un día ella escuchó cuando llegó el médico familiar a su casa y le dijo a los padres: temo decirles que esta niña ha vivido sus mejores días. La niña escuchó al doctor decir eso y ella gritó desde su cuarto: no, doctor, mis mejores días todavía están por venir, cuando esté en la presencia del glorioso Rey de los cielos. Hermanos, nuestra mejor vida no es ahora, como muchos dicen por ahí. Nuestra mejor vida no está en este mundo. Ahora, escuché a un pastor que dijo: si tu mejor vida es esta vida, es porque vas a ir al infierno. Pero nuestra mejor vida no es ahora, porque nuestra mejor vida va a ser cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor. D.L. Moody también dijo lo siguiente: algún día ustedes van a escuchar o van a ver en el periódico que D.L. Moody está muerto. Y él dijo: no se lo crean por un minuto. En ese momento yo estaré más vivo que nunca delante de la presencia de nuestro Señor, gozándome con Él y con todos los santos. Hermanos, Jesús dijo, Juan 11:21, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, la muerte para nosotros no nos asusta. La muerte para nosotros no es una pesadilla, no es nuestro peor momento.
nuestro momento de partida, nuestra muerte será el mejor día de nuestras vidas, porque al momento de cerrar nuestros ojos de este lado del sol, los abriremos y estaremos gozándonos en la presencia de nuestro Señor Jesús, y la resurrección de Cristo es el porqué. La resurrección de Cristo es lo que nos da la esperanza de que si Él dijo de que Él iba a morir y murió, pero Él también dijo que iba a resucitar y resucitó, eso nos dice que si Él dijo que si nosotros morimos, nosotros también resucitaremos. Eso es nuestra mejor esperanza, eso es donde nuestra fe está puesta. Ese es el fundamento del cristianismo. Aunque muramos, aunque dejemos este cuerpo, hermanos, será el mejor día de nuestras vidas, porque estaremos en un cuerpo glorificado y dándole gloria y honra a Dios como Él se merece, no con este cuerpo que nos cuesta. Y ese día, hermanos, será el día más glorioso de nuestras vidas, cuando estemos eternamente con Él. Hermanos, que esa sea nuestra esperanza. El saber que Cristo resucitó nos deja saber que nosotros resucitaremos con Él algún día. Amén. Oremos.